Feliz sábado para cada uno de los presentes. Es motivo de alegría en esta mañana estar aquí en la casa de Dios, haber accedido a la invitación que nos hiciesen de lo que es esta jornada con relación al espíritu de profecía que estamos llevando a cabo en la Asociación Puertorriqueña del Este. Antes de iniciar el tema, quisiera hablarles un poco acerca del Centro de Investigación White y Herencia Adventista. Quizás muchas personas se preguntan qué es esto. Es un centro que está ubicado en el tercer piso de la biblioteca de la Universidad Adventista de las Antillas. Fue hecho a solicitud de la Unión Puertorriqueña y el centro agrupa todos los escritos del linaje de White. Cuando decimos todos, son todos. Recuerdo que le pregunté al director de Washington, el doctor James Nix, yo tengo todo lo que está en Washington con relación a lo que ella escribió. Me dijo, sí, tú tienes todo. Así que es un centro para que la hermandad vaya a investigar. Así que desde ya les abro las puertas del centro para que ustedes también puedan asistir al mismo. Usualmente los centros se ubican en los centros universitarios, en las universidades, porque allí, particularmente a nivel de bachillerato, maestría y doctorado, se va a hacer mejor uso de los mismos, pero no está limitado a la comunidad universitaria. Así que desde ya les quiero invitar para que puedan ir y no solamente conocer parte de lo que es nuestra historia a través de los escritos de Elena de White, sino que también tenemos otros elementos que tienen que ver con la historia adventista, con parte de nuestro trasfondo que nos ayuda a proyectarnos a nuestro presente y a nuestro futuro. Así que allí estamos a la orden. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema que lo he titulado El panorama económico futuro. Significa que en el futuro debe ocurrir algo en la economía, más allá de lo que nosotros hemos comenzado a experimentar. Y oportunamente usted sabrá qué es eso que debe ocurrir. Para introducir nuestro tema, hemos de decir que en el tercer siglo el Imperio Romano había comenzado a ser socavado por las invasiones bárbaras. Usted sabe que la estatua de Daniel capítulo 2 nos ubicaba con Babilonia como un gran imperio, después Medo-Persia, después Grecia y por último Roma. Lo que quiero decir en esta hora es que nos estamos ubicando cuando Roma era el cuarto imperio mundial. Pero no solamente cuando era el cuarto imperio mundial, cuando Roma como imperio mundial estaba en decadencia. ¿Qué fue lo que llevó a Roma a esa decadencia? Bueno, en parte fue que el imperio, que había gozado de una unidad monolítica hasta ese momento, había comenzado a ser invadido por diversas tribus bárbaras que habían comenzado a erosionar la cohesión que hasta ese momento había tenido el gran imperio romano. Se dice que para finales de este siglo, y estamos hablando del tercer siglo cuando Roma estaba en decadencia, se estima que Roma poseía 68 legiones de soldados. Se dice que esas 68 legiones de soldados equivaldrían aproximadamente a unos 500,000 soldados. Es decir, cuando el imperio estaba en su punto más crítico de decadencia, Roma tenía cerca de 500,000 de soldados. Ahora, ¿para qué eran utilizados estos soldados? Bueno, estos soldados eran utilizados para proteger al imperio contra los invasores, particularmente las tribus bárbaras que habían comenzado a erosionar la cohesión que hasta ese momento había tenido el imperio. Pero también eran los que protegían al emperador. De hecho, esos 500,000 de soldados, 500,000 de soldados, eran la gloria del imperio. Eran la gloria del emperador junto con su imperio. Pero saben, los soldados no trabajan de gratis. Esos soldados tenían que ser pagados. Y yo presumo que Roma tenía que tener una gran nómina en lo que a defensa se refiere para pagar esos soldados. Es que esos soldados eran pagados, conforme eran pagados, era para que los emperadores tuvieran una grandeza política. Y cada día, conforme se anexaban más soldados al ejército para hacer el poderío del ejército mayor, indudablemente esos soldados estaban exigiendo cada vez salarios más y más altos. ¿Cómo Roma solucionaba su problema? Pues imponía más impuestos. Usted cuando busca históricamente, usted sabe que de las imposiciones que los imperios tenían, uno de los imperios que tenía una imposición más onerosa era básicamente el imperio romano. Era tan proverbial que usted sabe que en Israel automáticamente habían unas personas israelitas que trabajaban para el fisco, por así decirlo, romano, y eran los famosos publicanos.
Pues Roma era conocido por sus impuestos. Y los impuestos de Roma eran bastante fuertes. Es que si había una nómina muy grande del ejército que había que pagar, había que entonces cobrar más impuestos. Es interesante porque llega a decir la historia que para este mismo tiempo, casi en el tercer siglo, cuando Roma estaba en su declive, para este mismo tiempo comenzó a experimentar Roma una hiperinflación. Pero ahí dice solamente superinflación. ¿Por qué le hablo de hiperinflación? Bueno, oportunamente usted va a saber por qué. En realidad no era tan solo una inflación, no era una superinflación, era una mega hiperinflación. ¿Qué es una inflación? Es cuando los bienes y servicios suben a un nivel más allá del que nosotros podemos, por así decirlo, costear. ¿Cómo nosotros podemos corroborar que para este tiempo hubo una superinflación? Es que estudios arqueológicos del antiguo Egipto nos muestran ciertos hallazgos remarcables, y esos hallazgos remarcables corroboran la existencia de que para este momento en la historia en Roma hubo una mega superinflación al final del Imperio Romano. ¿Dónde se notaba esa inflación? Particularmente los bienes y servicios, pero había un bien particularmente que era utilizado por todos. Era un bien de consumo que automáticamente había comenzado a subir. Ese bien de consumo era el trigo. El trigo, que es utilizado por todos los hogares, comenzó a subir. Ese precio del trigo, que pareció estar muy estable por espacio de 300 años, desde antes del tiempo de Cristo, aun cuando Cristo vino, todavía estaba básicamente bien el precio del trigo. Ya para el tercer siglo, 300 años después de Cristo, el trigo comenzó a subir a un nivel desproporcional. Historiadores han descubierto un curioso cambio en el precio del trigo hacia el final del tercer y el cuarto siglo de forma particular. Fue así como entonces en un periodo de tiempo el precio del trigo escaló, ¿qué dice ahí? Una altura de 100 veces su precio. ¿Usted se imagina una inflación de ese tipo? Ya entonces usted en esta mañana comienza a entender por qué este servidor dijo que es una mega hiperinflación. Es que el precio del trigo comenzó a subir 100 veces su precio. Es como si usted hoy tiene que ir a una panadería, paga $2 por una libra de pan, y debido a la inflación tiene que pagar cerca de ¿cuánto? Como $200, ¿verdad? Pues entonces usted entiende por qué utilicé los calificativos que utilicé para con la inflación, particularmente del Imperio Romano. Fue así como entonces Roma enfrentó un periodo de hiperinflación, cuando los precios de los bienes subieron hasta estar fuera de control. Esto sucedió en el antiguo Imperio Romano. Pero yo encuentro que en el siglo XXI nosotros estamos frente a un nuevo imperio. No es tan monolítico ni tan extenso como era el antiguo Imperio Romano, pero sí pudiéramos nosotros decir que es un nuevo imperio. Para mí el nuevo imperio es los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo encuentro interesante que el nuevo imperio romano, los Estados Unidos de Norteamérica, parecieran estar repitiendo el mismo escenario. Y usted me va a preguntar, y Pastor Cortés, ¿en qué sentido los Estados Unidos de Norteamérica se están pareciendo a Roma imperial, particularmente cerca del tercer siglo, cuando estaba en su declive? Bueno, es que cuando usted hace un análisis, usted va a encontrar que después del 11 de septiembre, el presupuesto militar ha escalado sobre los años hasta poseer actualmente un costo de cerca de $1 trillón. $1 trillón desde lo que fuese el 11 de septiembre del año 2001. Mis hermanos, escúchenme. Lo que estamos diciendo es que cuando Roma estaba en su declive, aumentó su ejército, tuvo que por ello gravar con más impuestos y tuvo problemas económicos. Y yo encuentro que los Estados Unidos de Norteamérica, en cierto modo, han comenzado a repetir un escenario muy similar.
Es que después del 11 de septiembre, después de la guerra del terror, los presupuestos en Norteamérica, particularmente aquel que tienen que ver con defensa, han comenzado a aumentar a un nivel vertiginoso, hasta el punto que al presente alcanzan $1 trillón. El costo de la milicia, aunado a otros gastos relacionados, equivale hoy día a 1/3 parte del presupuesto federal. Es decir, 1/3 parte del dinero que el gobierno federal lo dedica particularmente a la defensa. Igual que Roma había aumentado su dinero para lo que eran el ejército. Cuando usted compara, esto es un ascenso vertiginoso, porque particularmente cuando usted lo compara con el 2001. Es que en el 2001 tan solo Estados Unidos dedicaba 370 billones para el ejército. Pero cuando llegamos al presente están por cerca de $1,000 billones. Indudablemente, 11 de septiembre ha sido un punto de marcador para que la defensa de los Estados Unidos de Norteamérica se aumente y esta nación dedique más dinero a lo que es de forma particular este respecto, que para ellos llega a ser importante, de 370 billones a $1,000 billones. Miren, aquí tenemos la evidencia de lo que estamos diciendo. Esto es una gráfica que viene del gobierno federal. Usted puede básicamente ver aquí la dirección. Usted sabe que el gobierno tiene la responsabilidad de publicar todo lo que son sus presupuestos y gastos. Pues cuando usted entra a las páginas correctas y oportunas, usted va a encontrar aquí una proyección, un gasto real histórico de la defensa, pero también unas proyecciones en cuanto a lo que se refiere a este gasto. Y si usted se fija, 2001, por aquí se encontraba particularmente en trillones de dólares el gasto. Pero ¿qué usted nota después del 2001? Un ascenso vertiginoso que no lo nota en estos años. Estos son años proyectados, pero ya usted puede ver a través de esta gráfica que indudablemente el gasto de los Estados Unidos en defensa se puede probar que ha ido en un ascenso vertiginoso. Vamos a ver otra gráfica. Aquí usted va a encontrar uno de los presupuestos, particularmente para el año 2014, y usted va a ver que en el ámbito federal, la tercera partida tiene que ver, como dijimos anteriormente, con defensa, con 830.9 billones de dólares siendo dedicados particularmente para la defensa. Hay otra gráfica más que es un pie chart, que entonces usted va a ver básicamente conglomerado lo que son lo que se aporta local, estatal y federal. En defensa equivale a un 13%, básicamente es esta porción que usted encuentra ahí. Lo que hemos querido decir hasta este momento es que indudablemente podemos corroborar, los Estados Unidos de Norteamérica han ido aumentando su gasto de defensa. Y en la era del Imperio Romano, como ahora en los Estados Unidos, las conquistas eran la gloria del pueblo. Es que para Roma las conquistas y sus soldados eran importantes, pero para los Estados Unidos de Norteamérica también las conquistas y el ejército es importante. De hecho, usted va a encontrar que en aquel tiempo en Roma los soldados eran reverenciados y respectivo a la corrupción que existía. Y hoy día, en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica, también usted va a ver que los soldados son reverenciados y respectivo a toda la corrupción que pueda existir. De hecho, esa honra hacia el ejército llega hasta nuestras iglesias y probablemente modelada por ese famoso eslogan que es muy particular en los Estados Unidos, que dice: "The freedom is not free". La libertad no es gratis. Y sobre la base de que la libertad no es gratis, de que el ejército lucha supuestamente sobre la base de derechos humanos para establecer los mismos, aún las iglesias han comenzado a reverenciar el ejército, sus soldados y particularmente este aspecto de la milicia. Pero saben, el ejército cuesta mucho dinero. ¿Cómo Roma hacía para poder pagar particularmente a esos soldados? Ya hemos visto, una parte venía por los impuestos, pero aún con los impuestos ellos no pudieron hacerle frente. La pregunta clave es cómo los Estados Unidos de Norteamérica, que han ido subiendo su presupuesto en defensa hasta un nivel inimaginable, puede costear particularmente el ejército de la guerra. Bueno, vamos a ver que hoy día la solución es bastante sencilla. O Estados Unidos imprime más dinero sobre la base del principio keynesiano,
que es un economista que dice que la economía se mueve en la medida que haya dinero. Pues sobre la base de ese principio keynesiano, los Estados Unidos tienen una máquina para hacer dinero y hacen más dinero. Se presume que entre más dinero haya, más se va a mover la economía. Y hasta el momento ha estado funcionando ese principio detrás de la economía. Pero ¿cuál es otra manera que ellos tienen para costear los gastos cada vez más altos en defensa? Bueno, el segundo son estos certificados que usted ve aquí. Esos se conocen como certificados de guerra, bonos de guerra. Es que el ejército, el gobierno de los Estados Unidos dice, tenemos una guerra, tenemos soldados que hay que pagar, no tenemos el dinero, pero el dinero está en el pueblo. Así que le venden a usted un bono, usted le presta dinero al gobierno, usted le da, por ejemplo, $1,000 y el gobierno por los próximos años, cada 6 meses o cada año, le va a estar devengando un interés por ese dinero que usted le prestó. Y al final del término de ese bono, le va a devolver lo que usted le prestó. Pues esa es una de las maneras que el gobierno de los Estados Unidos tiene para costear la guerra y patrocinar el ejército. Es que cada cierto tiempo el Congreso aprueba una emisión de bonos, el pueblo compra estos bonos, le presta el dinero al gobierno y el gobierno puede seguir sustentando lo que es particularmente la guerra. Así que los dos métodos que utiliza Estados Unidos es o imprime más dinero o emite bonos de guerra. Ahora, ¿cómo Roma solucionaba su problema? ¿Cómo Roma, que cada día estaba aumentando más su ejército, que exigían salarios más altos, solucionó su problema? Bueno, en el Imperio Romano dice que la solución era más simple y directa. En vez de pagarle a los soldados con el denario usual, y esto es un denario que tiene la cara, si mal no recuerdo, de Maximiliano, del emperador. En vez de pagarle a los soldados con el denario usual, Roma comenzó a preparar unas monedas cubiertas de, ¿qué dice ahí? De plata, las cuales tenían menos plata. Fue que a alguien se le ocurrió. Si el ejército sigue aumentando, nosotros tenemos que seguirle pagando y no tenemos dinero aún con los impuestos que estamos recolectando. Pues a alguien se le ocurrió una estupenda idea y dijo, ven acá, pero ¿por qué no preparamos una moneda en cobre y la cubrimos de plata? Al fin y al cabo, si la cubrimos bien de plata, la gente no se va a percatar. Y la plata que tenemos, que anteriormente la utilizamos para hacer monedas, ahora la utilizamos para cubrir las monedas y nos va a dar para hacer más monedas. Y entre más monedas tengamos, más le podremos pagar a los soldados y no debe haber problema. Pero usted sabe qué es lo que sucede. Las personas comenzaron a recibir esas monedas, pero ¿qué pasa con el cobre? Pesa menos que la plata. Y por alguna razón la información se filtró de que las monedas ya no eran de plata, sino que eran de otro material recubiertas de plata. ¿Sabía usted que en teoría se supone que los Estados Unidos de Norteamérica, por cada dólar que emiten, tienen que tener el equivalente en oro en una bóveda? Pero eso es en teoría, porque eso era antiguamente. Es que si un país tenía $1,000 y decidía reclamar el oro equivalente de esos $1,000, le daba los dólares a Estados Unidos y ellos tenían que darle el oro. Pero decimos que es en teoría, porque la realidad histórica en la cual estamos viviendo es que ya el dólar no está respaldado necesariamente por oro. Entonces, ahora usted comienza a entender que en Roma eso hizo que la moneda devaluara. Es que si antes me daban más plata y ahora me está dando menos plata, para yo tener la misma cantidad de plata, yo voy a pedir más monedas. ¿No está sucediendo hoy día eso con los dólares? Las personas no están pidiendo más dólares por el mismo bien o servicio que anteriormente costaba menos. Es que el respaldo en oro, el sustento de la moneda en realidad de los Estados Unidos no está existiendo. Y como no tiene el mismo valor que antes, hoy día se requieren más dólares para que usted obtenga el mismo bien o el mismo servicio. ¿Saben? La información se filtró, como siempre. Y cuando los que vendían el trigo, que eran los comerciantes de Egipto, ellos se dieron cuenta que la moneda pesaba menos y no era de oro,
no era de plata, era de cobre. ¿Qué ustedes creen que hicieron ellos? Comenzaron a pedir más monedas para tener el mismo equivalente de plata. Miren, eso provocó que los comerciantes egipcios, al percatarse de esta realidad, entonces subieron los precios del trigo. Y dice que año tras año, conforme los presupuestos se hacían más estrechos, las monedas tenían menos y menos plata y más ¿qué? Cobre. De hecho, hallazgos arqueológicos muestran que el denario recubierto a inicios del cuarto siglo era tan solo de ¿cuánto dice ahí? 0.5%. No llegaba ni siquiera a un 1%. Todo era cobre y un bañito de plata. Conforme el valor de cada moneda declinaba, ya usted sabe lo que dijimos. Esto hizo que los comerciantes demandaran más monedas por sus bienes para tener el mismo equivalente de plata que anteriormente tenían. Miren, mis hermanos, de igual forma los Estados Unidos de Norteamérica están teniendo presupuestos cada vez mayores en el área de defensa. Y no solamente están teniendo que gastar más en defensa, teniendo una economía endeble, sino que su moneda cada vez declina más y más en valor. Esto está provocando que los comerciantes entonces requieran más dinero por el mismo bien, servicio o producto. Por eso es que hoy día usted sigue ganando lo que ganaba y el dinero no le da. Es que el dinero ha ido perdiendo su poder y su valor adquisitivo. Este aspecto, usted lo sabe, se percibe de forma más clara después del año 2008. Es que en el año 2008 hubo un colapso económico. Hubo un colapso económico que, si usted me pregunta a mí, estaba predicho en la Escritura y Dios se lo mostró a Ellen G. White de forma clara. Y ese colapso económico que nosotros comenzamos a experimentar en el 2008, cuyas reminiscencias todavía nos están acompañando y nos están ahogando, es básicamente el producto directo de lo que fue una situación pasada que está mostrando que el dinero ya no tiene el mismo valor. ¿Saben? Yo creo que el colapso económico había sido predicho. Santiago 5 del 1 al 3 me habla de ese colapso económico. Y para mí, el colapso económico del 2008 cumple parte de las características de Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 3. Pero ¿saben? Yo soy de los que creo que el colapso económico que fue demarcado en el año 2008 debe conducir a un deterioro mayor de la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. Y usted me va a decir, pastor, por favor, pruébelo. Usted está diciendo algo que en cierto modo es delicado. Usted me está diciendo que la economía debe deteriorarse más. Eso lo han dicho muchas personas. Yo lo he oído, pero pruébelo y pruébemelo con la Biblia. Bueno, para eso usted vino esta mañana aquí. Nosotros vamos a ver que la Biblia me habla de un colapso económico y que debe haber un colapso económico mayor que el que nosotros hemos experimentado hasta el presente. Miren, cuando ese colapso mayor venga, hará que los Estados Unidos de Norteamérica, como muestra esta gráfica, se hunda. Pero usted no vio esa gráfica bien. ¿Usted vio la gráfica? Quiero darle para atrás. Mire, yo quiero que usted se fije bien en esa gráfica. Esa gráfica tiene un mapa de los Estados Unidos con una cadena y un peso, una pesa que lo está hundiendo. Pero ahí hay un número que yo quiero que usted lo mire. Mírelo, aquí está. Ahí decía 10,000 por minuto. ¿Usted sabe qué es eso? Esa es la cantidad de dinero en la cual Estados Unidos se endeuda por minuto. Cada minuto que pasa, la nación norteamericana como nación adquiere una deuda de $10,000. Cuando usted saca la estadística, por eso es que va en alzada de año en año lo que es la deuda de los Estados Unidos. Es que cada minuto que pasa, la nación norteamericana se endeuda por $10,000. Le hago una pregunta. Ya que usted es más pobre que la nación norteamericana, si cada minuto que pasa usted se endeuda por $2, llegará un momento en que la situación suya, su vida personal, económicamente hablando, se tranque.
Eso nos dice la lógica. Pues mire, la lógica también dice que la nación norteamericana, si sigue a ese ritmo, por más poderosa económicamente que sea, por más dinero que tenga, debe llegar un momento donde la nación norteamericana comience a confrontar problemas. Y es ahí donde nosotros estamos. Yo soy de los que creo que el colapso económico del 2008 es una señal para nosotros los cristianos, que nos dice tenemos que prepararnos para recibir a Jesús. Tenemos que prepararnos económicamente para hacerle frente a la segunda venida de Jesús. Es que debe venir un colapso económico mayor. Y yo soy de los que creo que el colapso del 2008 debe desembocar en un colapso mayor. Pero usted me va a preguntar en esta mañana nuevamente, pastor, ¿dónde podemos encontrar una declaración bíblica que sustente ese enunciado que usted está haciendo? Porque decirlo es fácil. Pruébelo. Pruébemelo. Bueno, yo lo voy a probar. Usted sabe que este enunciado que yo estoy haciendo no me lo estoy inventando. Usted sabe que este enunciado que yo estoy haciendo, que debe haber una crisis económica mayor que la que tenemos, fue predicho en la Biblia. ¿Y usted sabe quién hizo la predicción? Mire la pantalla. La predicción la hizo Jesús. Lo que pasa es que esa predicción nosotros no la hemos visto. Pero sí, en la Biblia Jesús hizo una predicción que tenía que ver con esto. Deben decirle que en la Biblia hay un sermón profético que fue enunciado por Jesús. Usted va a encontrar que Jesús habló muy poco de profecía, pero lo poco que habló fue contundente. Y lo que quiero decir en esta hora es que lo que yo voy a decir de que hay un colapso económico mayor fue predicho por Jesús. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en los sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, porque Juan se sale de ese patrón y no cae dentro de los sinópticos. La pregunta clave que surge es, ¿cuál de los sinópticos fue el que hizo tal enunciado postulado? Mateo, Marcos. Miren mis hermanos, fue Lucas. Es el libro de Lucas el que expone un detalle único en su clase. Un detalle que ninguno de los sinópticos da. El único que lo expone es Lucas. De hecho, a los que nos gusta la investigación, nosotros sabemos que Lucas es el libro de la Biblia que contiene más detalles a veces para precisar fechas, para poder llegar a ciertas conclusiones. Y en este respecto, Dios inspiró a Lucas para que tomara un detalle que los demás evangelistas dejaron fuera. Es este evangelio el que pareciera exponer los detalles de la crisis económica última que ha de venir sobre la tierra. Y usted me va a decir, pastor, ¿y dónde está ese texto? Bueno, vamos a leerlo. Es Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Allí dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas. Algunas versiones dicen en perplejidad a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Esta es la profecía. Esta es la profecía que me habla y me enuncia el colapso económico, pero probablemente usted todavía no lo ve. ¿Qué es lo que yo quiero que usted se fije de este texto? Bueno, lo más importante a este punto es que usted vea que este texto esboza una cronología. Y yo quiero que usted vea eso. Si usted ve que este texto esboza una cronología, usted se habilita para entonces entender lo que está escondido detrás del texto. Es que Dios me dio en un orden cronológico y específico ciertos eventos que iban a ocurrir. Esa es la cronología. Y siempre y cuando usted vea que aquí hay una cronología, eso le va a ayudar. Sigue diciendo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder. Dentro de la cronología dice que después de esto Jesús vendrá. Y concluye el texto diciendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención. Mis hermanos, no solamente se da una cronología, Jesús da una advertencia. Jesús dice, cuando esta cronología comienza a suceder, en algún momento yo voy a venir. Te estoy diciendo cuándo en la cronología yo voy a venir. Y te estoy dando un detalle más. Cuando tú veas que estas cosas comiencen a suceder, cristianos, levántense. Su redención está cerca. Jesús está por venir. Es momento de hacer preparativos para dejarlo todo e irnos a casa.
Cuando usted analiza, usted va a ver que el texto me dice que las primeras en la cronología, las primeras señales que deben ocurrir debe ser en la bóveda celeste. En su orden, el texto llega a decir que en primer lugar va a haber unas señales en la bóveda celeste. Mire lo que dice el texto. Habrá señales en el sol, la luna y ¿qué? Sol, luna y estrellas están en la bóveda celeste. Así que las primeras señales tienen que ver con el cielo. Tú y yo como adventistas del séptimo día sabemos que esas señales ocurrieron ¿en qué año? Cercano al año 1798. Y esas señales que ocurrieron cercanos al año 1798, que Jesús está enunciando aquí, tenían un propósito. Tenían el propósito de delimitarnos a nosotros como seres humanos, como personas que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que quiero decir en esta hora, mis hermanos? Estas señales ya ocurrieron. Estas señales son pasados. En su cronología, ya lo que estamos viendo, que es la primera señal, es una señal pretérita que ocurrieron cercanos al año 1798. Después de esas señales que deben ocurrir en la bóveda celeste, el texto pasa a la tierra y dice que debe haber unas señales, ¿dónde? En el globo terráqueo. Mire qué interesante, la profecía del cielo ahora pasa a la tierra. Y dice que debe haber señales en la tierra que son descritas como angustia por las catástrofes en el mundo, ¿qué? Cuando pasa al plano de la tierra, el texto dice que debe haber unas catástrofes en el mundo natural. ¿Qué es lo más que a mí me llama la atención? El texto dice que esas catástrofes en el mundo natural tiene que ver con ¿qué? Con mar y olas. Ahora escúcheme. Mire lo que voy a decir. Ninguno de los sinópticos, ni Mateo ni Marcos, menciona este detalle. El único evangelista que menciona este detalle de mar y olas es Lucas. Y este sermón le da un enfoque completamente distinto. Yo hago una pregunta. Esas catástrofes, cuando ocurran, ¿qué van a provocar? Bueno, si usted me pregunta a mí, cuando las catástrofes del mar y las olas vengan, para mí van a provocar un colapso económico. Y usted me va a decir, pero pastor, usted está llevando su tema sobre la base de una lógica, pero pruébemelo. Nosotros los cristianos nos basamos en la Biblia. ¿Cómo usted me va a decir que esas catástrofes van a provocar un colapso económico? Eso es conjetura de usted. Pruébelo. Aquí está mi prueba. Miren, luego de esto, en último lugar, la profecía en su cronología señala que después que vengan esas catástrofes que provoquen un colapso económico, Jesús debe venir en algún momento a esta tierra. De hecho, Jesús te dio la advertencia y te dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense. Levanten sus cabezas porque su redención está ¿qué? Cerca. ¿Dónde encontramos evidencia de que debe haber un colapso económico antes de que Jesús venga? ¿Dónde encuentro la evidencia de que las catástrofes de mar y olas van a provocar el colapso económico? Es que está en el texto, lo que pasa es que está escondido. Ha estado escondido por años, por siglos, ante nuestros ojos, pero está allí. Usted sabe que las Sagradas Escrituras fueron escritas en sus idiomas originales, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego. Pues cuando yo voy a mi Biblia en griego, yo voy a encontrar allí la clave para ver lo que con el español limitado no puedo ver. Es que cuando yo voy allí al original griego, yo voy a ver que allí en este texto que estamos estudiando se utiliza esta palabra griega, en aporía. Aquí está en griego, aquí está como se pronuncia en español. ¿Y qué significa en aporía? Bueno, dice que la raíz griega de esta palabra se traduce como perplejidad. Pero aunque se traduce mayormente en sus Biblias como perplejidad, significa estar sin ¿qué? Sin recursos, entre otros significados. Cuando una persona está sin recursos, ¿qué tiene? Una crisis económica. Pues
Ya usted sabe por qué, si en aporeo se traduce sin recursos, si una persona que no tiene recursos está en una crisis económica, automáticamente usted puede ver de dónde sale esto. De hecho, cuando usted busca, usted va a encontrar que dice que es un impasse, dificultad de pasar, falta de recursos. Tiene varios significados. Lo que pasa es que el espectro en significados ha estado limitado por su versión en español. Pero cuando yo veo los varios significados que tiene, entonces puedo entender. Ahora entonces vamos a ver el texto ahora de otra manera. Mire lo que dice allí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes. En aporía. Sin recursos. Mire lo que dice el texto. ¿A causa de qué? Del bramido del mar y de las olas. Ahora usted puede entender por qué yo les dije que las olas y el mar pareciera ser que van a causar una crisis económica. Es que el texto literalmente me dice que el estar sin recursos, la crisis económica que ha de venir, tiene que ver, la causa es el mar y las olas. Mis hermanos, escúchenme. Nosotros hasta el presente no hemos visto en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica un tsunami de gran magnitud. Lo hemos visto lejano oriente, lo hemos visto por otros lugares, pero Estados Unidos hasta el presente no ha visto un tsunami de gran magnitud. Lo que a mí me llama la atención es que el texto dice que va a haber una crisis económica a causa del mar y de las olas. Es así como la cronología de eventos expuesta por Lucas nos presenta que en algún momento, luego de las 3 señales en la bóveda celeste, deben ocurrir 2 señales en el globo terráqueo. La primera de ellas es que deben ocurrir unas catástrofes en el mundo natural. Y esas catástrofes tienen que ser provocadas por el mar y las olas. Después que vengan esas catástrofes, eso causará una crisis económica. Yo hago una pregunta. ¿Qué pasaría si Estados Unidos de Norteamérica siguen teniendo problemas económicos? El dólar sigue perdiendo su poder adquisitivo. Y si en ese preciso momento, cuando el dólar llega a su punto más crítico, por esas casualidades que no son casualidades de la vida, ocurre una crisis de gran magnitud en el orden natural con un tsunami en varias costas de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿pudiera esos 2 elementos convergir en la historia para traer un desastre económico a la nación norteamericana? Solamente estoy haciendo una pregunta para mí mismo que comparto con ustedes, que solamente el tiempo dirá. Miren, en Lucas 21:25 dice que sobre la tierra angustia de las naciones en perplejidad, en aporía, por el bramido del mar y de las olas. El comentario bíblico adventista me dice que la angustia se debe al mar y las olas. Yo también concluyo que entonces, si la angustia se debe al bramido del mar y las olas, el estar sin recursos también tiene el mismo origen. En otras palabras, la crisis económica debe ser provocada por el mar y las olas. El texto pareciera dar a entender que las catástrofes provocadas por el mar y las olas van a causar angustia entre las naciones. Pero no solamente angustia, va a causar una crisis económica como probablemente nunca nosotros la hemos visto en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero quizás alguno de ustedes dirá, pero Pastor Cortés, usted ha estado interpretando el texto de una manera bíblica. Usted es el director del Centro de Investigación White y Herencia Adventista. Por lo tanto, ¿qué dice Elena G. de White? Elena G. de White apoya su postura. Elena G. de White tiene algo que aportar en lo que es esta postura. ¿Pudiera usted sustentar junto con la Biblia, como es nuestra forma de interpretar como adventista, con el espíritu de profecía, lo que está diciendo? Pues mis hermanos, escúchenme. Yo creo que sí. Todavía como iglesia nosotros seguimos creyendo que Elena G. de White es profeta de Dios. Y como profeta de Dios tiene que tener un mensaje que llegue a ser cónsono con la Biblia. Es que sí, fue el mismo espíritu que inspiró a Pablo y el que inspiró a los profetas, a Lucas,
No puede haber contradicción cuando inspira Elena de White. Tiene que haber una complementariedad. Y eso es lo que creemos. Miren, Elena de White, en su interpretación de este texto, nos dice algo interesante. Y aquí quiero hacer un paréntesis para utilizar mi sermón como proceso didáctico en el contexto de Elena de White. Miren, usted sabe que en la década de los 80 hubo una crisis en el adventismo con el doctor Desmond Ford. El doctor Desmond Ford llegó a la conclusión de que Elena de White no era confiable. De que no solamente no era confiable, él llegó a la conclusión de que cuando tú te limitas a los escritos de Elena de White, tú te paralizas y no puedes investigar más allá. Es que si Elena de White lo dijo, los teólogos no pueden contradecirlo, aunque la Biblia diga lo contrario, decía él. Y yo creo que Desmond Ford tuvo un pequeño problema, que no entendió algo sencillo. Y yo quiero utilizar este foro para compartir con ustedes lo que el doctor Ford no entendió y que lamentablemente lo llevó tan y tan lejos. El doctor Desmond Ford no entendió que en múltiples ocasiones Elena de White escribe y habla homiléticamente y que en otras ocasiones ella escribe y habla como teóloga, hermenéuticamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Usted va a encontrar que en múltiples ocasiones Elena de White, cuando escribe, ella no está interpretando el texto, ella está dando una aplicación. ¿Usted ha visto los predicadores que se paran aquí? Ellos cuando predican, en ocasiones toman un texto y no lo están interpretando. De él sacan una aplicación. ¿Usted sabe que eso es lo más que hacen los predicadores? No tanto interpretar, sino dar aplicaciones. Pues cuando yo entiendo que Elena G. White en múltiples ocasiones utilizó textos, pero no para interpretarlos, sino para dar una aplicación, yo entonces puedo entender que en múltiples ocasiones sus comentarios no son autoritativos en el sentido de ser interpretaciones, sino que más bien los dio como una aplicación que sí tienen una validez desde el plano de la aplicación, pero no necesariamente de la interpretación. Cuando yo entiendo que ella en ocasiones escribió como pastora y en ocasiones como teóloga, pero yo tengo que precisar cuándo hizo una y otra para no entrar en la confusión que entró Ford, yo me habilito para entender mejor los escritos de Elena G. White. ¿Y qué es lo que quiero decir en esta hora? Pues que Elena G. White, cuando está interpretando este versículo, dice algo particular. Mire lo que ella dice. Hablando de las calamidades venideras, ella dice, la destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá ¿a quién? Al mundo. Y la advertencia que entonces dio Cristo continúa resonando a través de los siglos hasta nuestros días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido de ¿qué? ¿Usted notó? ¿Qué texto Elena de White está citando? Lucas 21:25. Es el mismo versículo que nosotros hemos tomado para estudio en esta mañana. En otras palabras, Elena de White dice, mira, va a haber calamidades en el tiempo futuro. Jesús las predijo. Y cuando ella dice que Jesús las predijo, menciona particularmente el texto que menciona el mar y las olas. Dentro de esas calamidades, en el mundo venidero, va a haber unas que van a tener que ver con el mar y las olas. Y Elena de White en su interpretación dice, Jesús predijo esto. Y ahora mire lo que ella interpreta. Ella dice, sí. ¿Qué dice ella? Sí, que no te quede duda alguna. Ellos traspasarán sus límites. Está hablando del mar y de las olas. Elena G. White en su interpretación dice, sí, que no te quede duda. Los mares van a traspasar sus límites y habrá destrucción en su camino. Ella sigue diciendo, harán naufragar los barcos que navegan sobre las aguas tranquilas y con el peso de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de ¿qué? De arrepentirse. Este es uno de los secretos que está allí en la bóveda, pero hay que escarbar. Y yo le invito a que usted vaya al Centro White y escarbe y descubra parte de los secretos. Es que esto está en el manuscrito 40 de 1897. Y aunque hay varios libros que lo han traducido, algunos, la realidad es que si usted quiere el original, está ahí en el manuscrito 40 de 1897. Mis hermanos, escúchenme. Elena G. White interpretando Lucas capítulo 21 me dice que sí, que los mares van a traspasar sus límites y que va a haber destrucción en su camino.
Hace algún tiempo atrás conseguí un video, si mal no recuerdo es del doctor Doug Batchelor, el pastor Doug Batchelor, y yo quiero compartirlo con ustedes para que lo veamos. Yo tengo que reconocer que yo nunca pensé utilizar este video. Esa es la realidad. De forma personal, no pensaba que algo de una magnitud así pudiera suceder, pero después de leer lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, entiendo que por encima de ser un video sensacionalista, es un video que pudiera estar ceñido a una realidad que nosotros nunca hemos contemplado. ¿Por qué digo que pudiera estar ceñido a una realidad que nosotros nunca hemos contemplado? Porque mire lo que sigue diciendo el texto. Mis hermanos, escuchen, hay veces que nosotros no leemos detenidamente, pero yo le invito a que usted lea la palabra detenidamente. Mire, las catástrofes van a ser de tal magnitud. Me da a entender el relato de Lucas. Y poseerán un alcance tal que el texto describe la reacción de las personas pobladores del mundo en los siguientes términos. Mire lo que dice, secándose los hombres a causa de ¿qué? Del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿Dónde? No me está hablando de las cosas que van a suceder en el cielo. Me dice que esto tiene que ver cuál va a ser la reacción de los seres humanos por lo que va a ocurrir en el globo terráqueo, por las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Mis hermanos, escúchenme. Si el texto dice que los seres humanos se estarán secando a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, es porque lo que viene para la faz de la tierra es algo que nosotros no nos hemos puesto a pensar detenidamente. Pero pareciera ser que es algo más allá de lo que hemos imaginado cuando el texto da esta descripción de lo que va a suceder. Porque las virtudes de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Luego de esta serie de eventos, la profecía afirma que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y grande poder. ¿Saben, mis hermanos? Las primeras señales ya ocurrieron cercano al año 1798. Las segundas señales, un tsunami de gran magnitud, por lo menos en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica, no lo hemos visto. Eso debe estar por ocurrir. El que ese proceso cause una crisis económica al nivel que describe la profecía, una crisis económica, una falta de recursos, tampoco lo hemos visto. Eso está por ocurrir. Pero cuando después que eso ocurra, dice que Jesús vendrá en una nube con gran potestad y gran gloria. ¿Sabía usted que nos acercamos a los grandes eventos que señalan que Jesús viene? ¿Sabía usted que Jesús está por venir y probablemente nosotros no le hemos comunicado a nuestros amigos, vecinos y familiares cuán cercana está la venida de Jesús? Hoy es un buen momento para nosotros anunciar que Jesús viene. Quiero concluir diciendo, la profecía bíblica predice la cercanía de una crisis económica última. El 2008 tan solo es el inicio. Debe haber una crisis económica mayor. Esa crisis económica última, la profecía bíblica enunciada por el mismo Jesús, me dice que va a ser propiciada por una serie de catástrofes en el mundo natural. Catástrofes que hasta el presente a ese nivel no han ocurrido.
¿Saben? Esto va a aparejar el camino para el retorno de Cristo en gloria y majestad. Es que cuando estas crisis sucedan, el escenario estará preparado, el camino estará expedito para que Jesús regrese a esta tierra a buscar a sus hijos. ¿Saben? Este tiempo que se acerca a pasos agigantados reclama que la fragilidad humana dependa enteramente del poder ¿de quién? De Dios. ¿Usted sabe que nosotros somos frágiles? ¿Usted sabe que nosotros somos polvo? ¿Usted sabe que nosotros estamos constituidos de tierra y porque estamos constituidos de tierra somos frágiles? Somos muy frágiles. A veces los seres humanos se llenan de orgullo y se creen que son poderosos, pero en realidad somos muy frágiles. Y sabes, cuando ocurre una crisis económica en el hogar, ahí es donde se sabe de qué estamos hechos. Tú sabes que cuando ocurre crisis económica en el hogar, más de una familia ha tendido a separarse, más de una familia se ha disuelto. Es que somos frágiles. Cuando ocurre una crisis económica, a veces hasta llegamos a desconfiar de Dios. En las buenas, escúcheme, en tiempos buenos, porque estamos en tiempos buenos, aunque venga el IVA, estamos en tiempos buenos. Aún en este tiempo, con las crisis económicas, la gente tiende a desconfiar en Dios. Es que somos frágiles. Y porque somos frágiles, tenemos que aprender a confiar en el poder ¿de quién? Mis hermanos, escúcheme. Eso usted lo aprende hoy, en las buenas. Y ojalá que esté sacando tiempo para intimar con su maestro y aprender de él. ¿Saben? De ahí que en esta hora nosotros hagamos bien en considerar con detenimiento el consejo que el apóstol Pablo dio. Es que el apóstol Pablo le escribió a los corintios y escribiéndole a los corintios, él da un mensaje interesante. En 2 de Corintios 4, del 7 al 9, él dice, pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? Es que somos frágiles, somos hechos de barro, pero hay un tesoro en nosotros para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Es que cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios y su poder, por más frágiles que seamos, porque andamos con el poderoso gigante, nos hacemos invencibles. ¿Saben? Dios quiere que su poder se manifieste en ti y hoy tienes que aprender a confiar en Dios cuando todavía no ha llegado la gran crisis económica. Es que para que el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no que angustiados. En apuros, más no que desesperados, perseguidos, más no que derribados, pero no que. Es que el apóstol Pablo, dándonos una proyección hacia el futuro, nos dice, el cristiano, aunque es frágil, cuando depende de Dios, no importa las circunstancias, salga vencedor. ¿Sabes por qué este texto es significativo? Es que este texto tiene algo oculto. Y usted no lo ha visto. Yo quiero que usted ahora lo vea desde otra perspectiva. Mire lo que dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en aporeo. Ya usted conoce esa palabra. ¿Qué significa en aporeo? Sin recursos, en crisis económica, más no que. ¿Qué le pasa a la persona cuando tiene una crisis económica? Se desespera. Pero Pablo dice que aquellos cristianos que han echado su confianza en Jesús, han puesto a Dios por delante en sus vidas, aun cuando haya una crisis económica, aun cuando estén sin recursos, no se van a desesperar. Mis hermanos, ¿es eso posible? ¿Puede el cristiano tener paz en medio de una tormenta? Sí, Pablo dice que cuando llegue el momento que estemos sin recursos, los hijos de Dios no se van a desesperar. Es que han echado su confianza en Jesús, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no ¿qué? Destruidos. Usted sabe qué es lo que me impresiona de este texto, es que en este texto pareciera ser que Pablo está exponiendo una cronología. Y ahora yo quiero que usted vea el texto desde la cronología en la cual Pablo la está llevando. Es que Pablo establece un orden.
Y en el orden que establece ese texto, él dice que va a haber un momento que va a llegar una tribulación. Nosotros sabemos que hay un tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Será que Pablo está aquí diciendo que cuando va a llegar una tribulación y esa tribulación es el tiempo de angustia que esperamos? Pablo dice que cuando llegue esa tribulación, los hijos de Dios no van a estar ¿qué? Angustiados. Es que Dios estará al lado de sus hijos y los protegerá. Pero ¿saben? Después de la tribulación debe venir una ¿qué? Una crisis económica. Y Pablo me dice que cuando haya una crisis económica, los hijos de Dios no van a estar ¿qué? Desesperados. En su cronología, Pablo dice que después de esa crisis económica debe venir una ¿qué? Debe venir una persecución. Tú y yo lo sabemos. Es que cuando los desastres naturales azoten a la nación norteamericana y ellos ya se hayan unido para guardar el domingo, ellos dirán: estas catástrofes están viniendo porque hay un pequeño grupo que no se une a nosotros. Si nosotros lo borramos sobre la faz de la tierra, las calamidades cesarán y Dios bendecirá a la nación norteamericana. Entonces comenzará un proceso de persecución. Después de esa crisis económica provocada por el mar y las olas. Pero cuando esa persecución venga, los hijos de Dios no van a estar ¿qué? Es que la promesa dice que Dios enviará a sus ángeles para proteger a sus hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Dios hará sombra y cubrirá a sus hijos para que los impíos no puedan encontrarnos. Desapareceremos de la vista de ellos. Es que los hijos de Dios serán protegidos por los ángeles que los abrazarán y los cubrirán, y los malvados no podrán encontrar. Tantearán, buscarán y no encontrarán a los hijos de Dios. Es que seremos perseguidos, pero no estaremos desamparados. Pero ¿sabes? La realidad es que antes de que llegue ese momento va a haber mártires. Antes de que Dios proteja a unos. Y no me pregunte por qué Dios protege a unos y a otros no. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Antes de que llegue ese momento va a haber mártires. Por eso es que dice derribados. Es que va a haber personas que van a tener que dar su vida por Jesús. Derribados, pero no ¿qué? ¿Tú sabes por qué? Es que cuando alguien quite tu vida y tú seas un mártir por Cristo Jesús, podrán haber destruido este cuerpo, pero tu vida está escondida ¿en quién? En Cristo, y Él te resucitará y te dará la vida eterna. Por eso Pablo dice, derribados, pero no ¿qué? Destruidos. Es que al fin y al cabo, Dios busca unos buenos evangelistas que serán aquellos que darán su vida por Jesús, y al ver otros que damos nuestra vida por Jesús, se convertirán al evangelio. ¿No es eso lo que hace un evangelista? Pues los grandes evangelistas están por surgir. Jesús todavía tiene en esta tierra grandes evangelistas que, sin proferir muchas palabras, por su testimonio ganarán a cientos y miles de personas para la eternidad. Pero ¿sabes que ser un evangelista de ese tipo no es fácil? ¿Sabes por qué? Es que somos frágiles. Tú sabes que siempre pregunto, ¿estás preparando a tus hijos para morir por Jesús? En el siglo XXI no pensamos en eso, y menos en Puerto Rico, que hemos gozado de una paz durante tantos años. Pero yo hago una pregunta en esta hora. ¿Estás preparando a tus hijos para morir por Jesús? ¿Te estás preparando tú? Esa preparación no llega de la noche a la mañana. Eso es una preparación diaria. ¿Te estás preparando tú para morir por Jesús? Nuestra vida es frágil. Yo voy a mostrar, concluyo con un video en el cual muestra que nuestra vida es frágil, y ojalá que nosotros nos estemos preparando hoy para morir por Jesús. ¿Sabes? Decimos que Jesús es lo más importante, pero ¿será verdad? Vamos a verlo.
Stop the car! Pull the car over right now! Get out! Your God is the reason I'm doing this. Because I don't believe in your God. And I have never found a Christian who truly believes in their faith. Turn around and get on your knees right now. Shut up! You stay there, be quiet, and do not move! You ready to find out what you're made of? Please. Now I'm going to ask you a very simple question with a very simple answer. Think carefully before responding. You claim to be a Christian. Let's see how important Christ is to you. He took nails on the cross for you. He died for you. You're willing to die for him. Now I'm going to ask you this question, and you have 10 seconds to respond. Your answer will determine whether you live or die. Your entire life comes down to this moment. Are you ready to die for your faith? Say the words, "I'm ready," and I'll pull the trigger. If not, then I'll let you leave, knowing that what you've devoted your entire life to apparently means nothing. So, are you ready to die for your faith? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready. Actions speak louder than words. I rest my case.
go. Just go. If you were willing to die for him, then you'd be willing to tell someone like me about him. But you're not the one. You're not the one. Les invito a ponernos en pie y que podamos concluir con una oración. Amado Dios, que habitas en lo alto y sublime de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Tú eres poderoso y nosotros somos débiles. Por eso en esta hora, Señor, nos acercamos ante el trono de la gracia y la misericordia, para que tú puedas habilitarnos para prepararnos para el fin. La iglesia está por entrar en las escenas más dramáticas, el clímax de toda la lucha entre el bien y el mal. Y hoy por hoy no estamos preparados para la misma. Habilita, Señor, a tus hijos aquí presentes para que puedan tener una relación viva y estrecha contigo. Para que esa relación les habilite para de tener que dar su vida por ti, que lo podamos hacer. Oh amado Dios, tú necesitas buenos evangelistas y el último momento requerirá la vida para testificar. Ayúdanos a que si tú nos escoges para esta misión, a tener la estamina, el poder para dar nuestra vida por ti. Que podamos aprender de los amigos de Daniel. Dios puede librarnos, pero si no lo hace, tampoco adoraremos la estatua y seguiremos siendo fieles a Dios. Dirígenos, Señor, en el contexto del tiempo del fin. Cuando esa imagen se levante que requiera adoración, que nosotros no nos inclinemos ante el ídolo de Roma. En el nombre de Jesús. Amén.